Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad me toca muy de cerca, un tema que me ha costado mucho digerir y del que honestamente me siento lista para hablar por primera vez. Vamos a hablar sobre la sensación de ser utilizada, la sensación de ser descartada como si fueras algo viejo, algo que ya no sirve. Y ojo, no me refiero solo a relaciones sentimentales, sino a cualquier ámbito de la vida donde te has sentido así, amistades, trabajos, incluso situaciones familiares. Antes de empezar a profundizar, me gustaría invitarles, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Aquí comparto reflexiones personales, consejos, experiencias y sobre todo, un espacio para conectar y sentirnos acompañados. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. ¿Alguna vez se han sentido como un juguete roto? Un objeto que alguien usó y disfrutó hasta que dejó de ser interesante y luego simplemente fue tirado al rincón. La verdad es que esta sensación es increíblemente dolorosa, y creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado algo parecido, aunque sea en menor medida. La primera vez que realmente sentí esta sensación, fue cuando terminé una relación amorosa. Estaba completamente enamorada, lo di todo, me entregué al 100%, y de repente, un día, simplemente me dijeron que ya no funcionaba, que ya no sentían lo mismo. Fue como si todo lo que había construido, todo el esfuerzo, toda la dedicación, no valiera nada. Me sentí vacía, como si me hubieran succionado toda la energía y me hubieran dejado ahí, tirada, sin más. Recuerdo las noches en vela, pensando en que había hecho mal, repasando cada conversación, cada gesto, buscando una explicación lógica a algo que en el fondo, no la tenía. La herida era profunda, la confianza en mí misma se había resquebrajado y me costó mucho tiempo volver a confiar en alguien. Después, con el tiempo, me di cuenta de que no solo en las relaciones amorosas se puede sentir esta sensación. También la experimenté en el ámbito laboral. En una ocasión, trabajé incansablemente para una empresa, superando mis expectativas, dando ideas innovadoras, sacrificando mi tiempo personal. Sentía que era una pieza clave en el equipo, que mi trabajo era valorado. Pero cuando llegó el momento de ascensos y reconocimientos, me di cuenta de que no era así. Vi cómo personas con menos méritos que yo eran recompensadas, mientras que mi esfuerzo pasaba desapercibido. Ahí fue cuando sentí que me habían utilizado, que solo me habían necesitado para sacar adelante proyectos y luego, simplemente, me habían ignorado. La decepción fue enorme, sentí que mi valía profesional había sido completamente ignorada y que todo el esfuerzo invertido no había servido para nada. Fue un golpe duro para mi autoestima y me hizo replantearme mis prioridades y mi futuro profesional. Empecé a buscar un ambiente laboral donde mi trabajo fuera realmente valorado y donde pudiera sentirme apreciada como profesional. También me ha pasado con amistades. Amistades a las que les he brindado mi apoyo incondicional, a las que he escuchado durante horas, a las que he ayudado en momentos difíciles. Y luego, cuando yo he necesitado algo, han desaparecido. Han puesto excusas, se han mostrado indiferentes o simplemente no han estado ahí. Es una sensación horrible porque te sientes vulnerable, te sientes expuesto y te das cuenta de que quizás no eras tan importante para esa persona como creías. Es como si tu amistad fuera una calle de un solo sentido, donde tú das, das y das, pero nunca recibes nada a cambio. La sensación de soledad es abrumadora y te hace cuestionar la autenticidad de tus relaciones. Analizando estas experiencias, me he dado cuenta de que hay varios factores que contribuyen a esta sensación de ser utilizada. Uno de ellos es la idealización. A veces idealizamos a las personas, las ponemos en un pedestal y creemos que son perfectas, que nunca nos harían daño. Y cuando nos decepcionan, cuando no cumplen nuestras expectativas, nos sentimos traicionados y utilizados. La idealización es una trampa que nos pone nuestro propio cerebro, proyectando en el otro cualidades que quizás no existen. Es importante recordar que todos somos humanos, con virtudes y defectos, y que nadie es perfecto. Otro factor es la falta de límites. A veces por complacer a los demás, por evitar conflictos, o simplemente por miedo a perder a alguien, permitimos que nos traten mal, que se aprovechen de nosotros. No ponemos límites claros y firmes y terminamos sintiéndonos utilizados y manipulados. La falta de límites es como una puerta abierta a la manipulación.
Si no somos capaces de decir no cuando es necesario, estamos dando permiso a los demás para que se aprovechen de nosotros. Es fundamental aprender a defender nuestros derechos y a priorizar nuestras necesidades. Y un tercer factor, que creo que es muy importante, es la falta de amor propio. Cuando no nos valoramos lo suficiente, cuando no nos creemos merecedores de amor y respeto, somos más propensos a permitir que los demás nos utilicen. Buscamos la aprobación externa, necesitamos sentirnos validados por los demás, y eso nos hace vulnerables a ser manipulados. La falta de amor propio es la raíz de muchos de nuestros problemas. Si no nos amamos a nosotros mismos, no seremos capaces de establecer relaciones saludables y de protegernos de las personas que nos quieren hacer daño. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar sentirnos así? ¿Cómo podemos protegernos de las personas que nos quieren utilizar? Lo primero y más importante es trabajar en nuestro amor propio. Aprender a valorarnos, a respetarnos, a creer en nosotros mismos. Saber que somos merecedores de amor, de felicidad, de respeto. Cuando nos amamos a nosotros mismos, no permitimos que los demás nos traten mal, no toleramos la falta de respeto, y no nos conformamos con menos de lo que merecemos. El amor propio es la armadura que nos protege de las heridas emocionales. Lo segundo es aprender a poner límites. Decir no cuando es necesario, expresar nuestras necesidades y deseos, defender nuestros derechos. No tener miedo de decir lo que pensamos y sentimos, aunque eso signifique enfrentarnos a los demás. Los límites son fundamentales para proteger nuestra integridad y para evitar que los demás se aprovechen de nosotros. Poner límites no es ser egoísta, es ser responsable con nosotros mismos y con nuestro bienestar emocional. Y lo tercero es ser selectivos con las personas que elegimos para que formen parte de nuestra vida. Rodearnos de personas que nos quieren, nos respetan, nos apoyan y nos hacen sentir bien. Alejarnos de las personas tóxicas, de las personas que nos critican, nos juzgan o nos hacen sentir mal. La calidad de nuestras relaciones es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Las personas con las que nos rodeamos tienen un gran impacto en nuestra vida. Es importante elegir sabiamente a quienes permitimos entrar en nuestro círculo íntimo. Es importante recordar que no somos responsables de las acciones de los demás. No podemos controlar lo que hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Si alguien nos utiliza, no es nuestra culpa. Es responsabilidad de esa persona. Pero sí es nuestra responsabilidad protegernos, alejarnos de esa persona y aprender de la experiencia. Asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones es fundamental para nuestro crecimiento personal. Y sobre todo, no dejarnos amargar por la experiencia. No permitir que la sensación de haber sido utilizada nos defina, nos impida confiar en los demás o nos cierre a nuevas oportunidades. Aprender de la experiencia, perdonar y seguir adelante. La vida es demasiado corta para vivirla con rencor y resentimiento. El perdón es un acto de liberación, tanto para nosotros como para la persona que nos ha herido. Es un proceso, no les voy a mentir. Sanar esa herida lleva tiempo, requiere trabajo interno, paciencia y mucha compasión hacia uno mismo. Pero es posible. Se puede superar la sensación de haber sido utilizada y recuperar la confianza en uno mismo y en los demás. El camino hacia la sanación puede ser largo y sinuoso, pero con perseverancia y determinación, podemos llegar a la meta. Recuerden que son valiosos, que son únicos, que tienen mucho que ofrecer al mundo. No permitan que nadie les haga sentir lo contrario. Y sobre todo, no se olviden de amarse a sí mismos, porque ese es el amor más importante de todos. El amor propio es la base de nuestra felicidad y bienestar. En resumen, hoy hemos hablado sobre la sensación de ser utilizada, sobre cómo podemos identificarla, sobre los factores que contribuyen a ella y sobre qué podemos hacer para evitarla. Hemos hablado sobre la importancia del amor propio, de los límites y de la calidad de nuestras relaciones. Hemos hablado de la idealización y de cómo ésta puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Hemos explorado la importancia de perdonar y de seguir adelante sin permitir que las experiencias negativas nos definan. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan complejo y delicado. Quiero que sepan que no están solos en esto. Muchos de nosotros hemos experimentado esta sensación en algún momento de nuestras vidas y hemos logrado superarla. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí.
Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido utilizados? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Compartir nuestras experiencias puede ser muy útil para ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.